Luis Felipe Rojas. Bueno, gracias a Julio por la invitación. He venido otras veces a cubrir los eventos y hoy me toca conversar con ustedes, interactuar con ustedes. Gracias a los invitados, al público. Tengo amigos muy especiales aquí. Quería ser breve y decirles que está con nosotros Héctor Julio Cedeño Negrín, un opositor cubano. Vino a uno de los cursos que da rescate jurídico, y alguien con la persona con que compartí los pesares en Cuba, ¿no?, de la represión. Tenerlo aquí en Miami, conversar con él, estar aquí para mí es un placer, ¿no? Y quiero presentar. Amigos habituales, así que veo caras conocidas. Estoy muy contento con eso. Cuando yo nací en 1971, creo que ya habían fusilado a más del 90% de las personas que fusilaron en Cuba por motivos políticos. Más del 80% de los que han sido condenados a altas penas de prisión entre 25 y 30 años ya llevaban 10 años presos en los calabozos. 5 o 6 años después, cuando empecé la escuela, me obligaron a decir que yo quería ser como el Che, y no me explicaron por qué, tuve que decirlo, obligado, y hasta que un día te das cuenta, o un coscorrón en la casa, o un amigo, o el tío díscolo ese que uno siempre tiene en toda familia, que es la oveja negra de la familia, o un vecino, te hace caer en la cuenta. Y entonces con esto quiero homenajear, ¿no?, a esas personas que ya no están, o a los que están incluso aquí con nosotros y cumplieron altas penas de prisión, y decirles que aunque ustedes vean un panorama muy negro en un país totalitario y cerrado como Cuba, siempre hay como un espacio ahí de oxígeno para algo, ¿no?, para salvarse. Quizá yo no sea el ejemplo, pero están ahí adentro y yo los veo, los conozco, y sé que Cuba se salva también por esas personas, que eso que ustedes dejaron allí. Aunque no lo vean todos los días, aunque la propaganda haga ver otra cosa, si hay gente que respira y quiere ser libre, están ahí adentro. Eso se los aseguro. Están ahí, y esas personas están haciendo todo lo posible por superar esa página negra de la historia de Cuba. Yo les quiero hablar a ustedes sobre la impunidad del Estado policial de Cuba y el doble rasero de la represión. Aunque he estudiado a fondo la, entre comillas, legalidad castrista y el marco jurídico, que es una aberración total, desde la primera hasta la última letra de los 3 o 4 instrumentos, como la Constitución, el Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal, que están redactadas y hechas y pensadas desde el primer momento contra el individuo. Mi experiencia es otra, es decir, trabajar con estos instrumentos, tratar de preguntarles, interrogarles a la gente que han sido molestadas con estos instrumentos en vez de servirles, y después escribir todo esto, traducirlo al público en general, que ha sido mi experiencia, y por otra parte también haberlo sufrido. Es decir, que alguien te diga que estás usurpando poderes públicos como el del periodismo. Tú no eres graduado de periodismo, o tú no eres graduado de derecho para estar defendiendo a nadie, te voy a encausar por esto, que te abran un expediente, que te amenacen, que te enseñen el expediente. Ese ha sido más o menos la experiencia mía, y desde eso voy a hablar. Les voy a leer unos fragmentos muy cortos, porque lo otro que quiero es mencionarle algunos ejemplos para que vean cómo se viola todo esto. Te matamos y no te pagamos. Parece una frase hecha que, a tanto de repetirse, podemos poner en boca de cualquier matón de barrio en Cuba, en cualquier país del continente donde reinen las mafias y los ajustes de cuentas. La frase está dicha en Cuba bajo la autoría del oficial Dainier Suárez Pagán, uno de los agentes de la seguridad del Estado que más se ha destacado en los últimos años. Opera en Santiago de Cuba, y su mayor número de víctimas han sido los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que coordina el expreso político de la Primavera Negra del 2003, José Daniel Ferrer. La frase, la anécdota, viene a cuento porque el marco legal de la represión en Cuba ampara a los victimarios, mientras las víctimas deben hacer piruetas para quitarse cargos de encima y buscar la bondad y el valor de los pocos abogados que se atrevan a defender a quien por adelantado es acusado de atentar contra la seguridad nacional.
fundamentos jurídicos de la represión en Cuba. Aunque el mayor ataque contra la diferencia en la isla está enfocado en aquellos individuos que abiertamente se declaran contrarios al régimen castrista, se organizan en distintos grupos y proyectos de la sociedad civil independiente o que plantan cara al autoritarismo, no son los únicos blancos del embate de los militares. Decenas de personas son sancionadas, multadas o coaccionadas por su disenso. La sección 21 de la Seguridad del Estado, nombrado también Enfrentamiento al Enemigo, cuenta con oficiales operativos y de campo cuya misión es presentarse en las distintas instancias civiles a nivel provincial, municipal, para interrogar, persuadir e incluso reclutar ciudadanos a la caza de opiniones o hechos que sean, cito, lesivos a la revolución cubana. De modo que el marco del Estado cubano y el mismo Estado cubano, a través del Ministerio del Interior, el Departamento de Seguridad del Estado y la anuencia y control del Partido Comunista de Cuba, son los instrumentos que contienen todo intento de libertad de expresión u organización dentro de la sociedad civil cubana. El marco legal dentro de la judicatura cubana nace ya contaminado, por lo que afecta a la totalidad de la ciudadanía, que el Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal y la Constitución de la República de Cuba son solo recipientes de una ordenanza del Estado autoritario. Las libertades de expresión, reunión, asociación y movimiento están sujetas a condicionantes expresadas en los documentos e instrumentos anteriormente citados, y en todos los casos tal condicionante es, después de una coma, siempre y cuando no sea lesivo a tal. Es decir, puedes expresar, puedes reunirte, siempre y cuando no. Entonces, casi siempre termina con un artículo, un capítulo debajo que anula todo tipo de posibilidad. Yo creo que la más conocida de las leyes utilizadas contra los ciudadanos en la actualidad, yo creo que en los últimos 20 o 30 años, es la Ley de Peligrosidad Social, que de eso hablaba cuando hablaba de una violación, hablaba también en el sentido de que es una aberración jurídica, precondicionar el delito, precondicionar la sanción y precondicionar la defensa. El acusado por peligrosidad social predelictiva en un momento era señalado desde el barrio por el jefe del sector de la policía, quienes actuaban dentro incluso de algo así como un grupo que hablaban contra la delincuencia. En los últimos años, porque lo pude preguntar y se lo pregunté a personas que trabajaron directamente con esto, lo hace ya el presidente del Consejo Popular. Es decir, 3 o 4 circunscripciones tienen un presidente del Consejo Popular, y esta persona, cuando se reúne con la policía, puede decir, en este caso, fulano de tal está de maleante en una esquina, sin analizar si es que no tiene trabajo por la alta tasa de desempleo que hay en la isla, o porque esto ha venido de parte de un oficial de la Seguridad del Estado y necesita, dentro de esa misma aberración jurídica, aunque tengan la mano, los tentáculos largos y todo, necesitan de todas maneras llevar como una justificación. Y si esto lo hace el presidente del Consejo Popular, pues ya en el Consejo de Administración Municipal, el llamado CAM, es un grupo reducido dentro del Poder Popular, cuando analizan los casos de violencia, inmediatamente inmiscuyen a disidentes o personas que han molestado por algún motivo o han levantado la voz desde la diferencia política. Yo creo que el desacato a la autoridad, hablaba de eso, junto con la Ley de Peligrosidad Social, el desacato, la resistencia, el arresto y el atentado son los platos fuertes de ahora mismo. Su ejecución cae directamente en manos de los propios policías. Los instructores penales, en la mayoría de los casos, solo cumplen órdenes de oficiales operativos de la Seguridad del Estado. Para tener un solo ejemplo, de 16 mujeres en prisión por motivos políticos que hay en la actualidad, 14 de ellas están acusadas y sancionadas por desacato y atentado a la autoridad. Cuando se va a las entrevistas, cuando están los testimonios de los mismos familiares o cuando leemos las sentencias dispuestas por esos tribunales, casi siempre lo que sale es que ha lanzado improperios contra el régimen. El caso de Melqui Faure Echevarría y Sonia de la Caridad González Mejía, que para que no le quitaran los carteles de la mano se vistieron con sacos de embalar arroz, se los pintaron y salieron por la calle
gracias a Dios, la segunda vez que salieron con esto, unas periodistas suecas y una alemana que estaban filmando en la calle por otra cosa, que estaban autorizadas por el Estado cubano a filmar, la filmaron a ellas y solo estuvieron 24 horas presas en esa ocasión. Se la cobraron después. Hoy Melqui Faure Echevarría lleva 7 meses en prisión por un acto similar. Nos enteramos ayer que después de 3 meses y medio de embarazo, perdió el embarazo en la prisión en Guatao, en La Habana. No fue siquiera diagnosticado su embarazo, le dijeron que lo que tenía era un fibroma, no le entregaron certificado médico, no la atendieron. Hoy el esposo nos dio una larguísima entrevista explicando todo esto. Esas cosas están pasando y su colega de correrías en este sentido, de hacer lo que otros han dicho en Cuba que es una locura, que si ese tipo de protesta no va a ningún lado porque no está organizada. Ellos lo hicieron así y fue bastante efectivo. Bueno, Sonia de la Caridad González Mejía tiene una petición en la mano ya, una petición fiscal de 6 años de privación de libertad y está en su casa esperando la sanción. Así se penaliza la diferencia en Cuba. Quiero leerle otro de los fragmentos por ahí. Escogía esos fragmentos. Otro de los ejemplos, Juan Alberto y Bárbaro de la Nuez Ramírez, de 47 y 50 años de edad respectivamente, citados para un juicio sumario el pasado 4 de abril en el municipio de Colón. Ellos son de Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, pero fueron a Colón a una visita para algo así como comprarle alimentos a otro preso junto con la esposa de este. Los cogieron presos porque ese día se hacía el juicio de otro disidente y pensaron que ellos iban para el juicio, a apoyar allí a los que estaban. Bueno, fueron detenidos ese día, ¿no?, que se celebraba el juicio al opositor. Golpeados y liberados con una multa de 1000 pesos cada uno. Delito, ultraje sexual, ya que se deshicieron de sus vestimentas y se quedaron en ropa interior en una calurosa celda en que se encontraban. El pasado 4 de abril, cuando debían ir allí, les comunicaron que el juicio se posponía, pero les explicaron que como es un juicio sumario, ellos están ahora en un limbo legal peor en que estaban antes. Es decir, no pueden salir del municipio ni siquiera pidiendo permiso, porque están bajo un juicio sumario que, como es dentro de los aspectos que cuidan entre comillas, la seguridad nacional, se puede aplicar fuera de los marcos legales del estamento jurídico. Es decir, lo pueden hacer lo mismo a las 12 de la noche que a las 5 de la mañana. No tienen que avisar a los familiares y tampoco tienen que no tienen derecho a prepararse. Un abogado no tiene ese expediente. En ese caso no hay expediente porque es un juicio sumario. Cuando van con la fiscal le dice: te están acusando por esto, pero no hay contra ti un expediente. Ustedes fueron acusados de esto y esto, pero sin expediente no pueden tener abogado defensor. Eso es exacto. Pero el juicio sumario está dentro de esa legalidad. Lo han aplicado. Lo aplicaron con lo de la causa de los 75, que está Carmelo Díaz Fernández. Lo hicieron así. Muchos abogados tuvieron acceso horas antes a los expedientes y todo el mundo sabe qué pasó con la causa de los 75. Iván Amaro Hidalgo, integrante del Partido por la Democracia, pero Luis Boitel, en Matanzas, acusado por los supuestos delitos de atentado y desacato. La Fiscalía le impuso una pena de 3 años de cárcel. Delito: portar una camiseta con las frases "abajo quien tú sabes" y "democracia sí, dictadura no". Él y otro activista tuvieron el valor de ponérselo exactamente el 13 de agosto de 2016, cuando cumplía años el dictador Fidel Castro. Eso es uno de los actos, entre comillas, provocativos, yo diría, de mayor temeridad que se puede hacer dentro de Cuba. Gritar "abajo Fidel" el día del cumpleaños, ellos lo hicieron de esa manera y esa fue la sanción. Cuando fueron a hacerle el juicio a Iván Amaro, fue un despliegue policial que cuentan la gente ahí en Colón que nunca habían visto, porque la gente llegó hasta el mismo tribunal frente con los del acto de repudio y frente con la gente. El barrio de donde vivo, que es un campesino independiente, ganadero exitoso, tiene al pueblo, como dicen los cubanos, en un bolsillo, porque es la persona que ayuda a todo el mundo, es muy joven, conoce lo que hace, conoce la tierra, conoce el ganado y ha sido exitoso en ese sentido, y la gente
la manera de protestar fue pararse allí donde le dijeron que no se podían parar, que tenían que irse, y se quedaron hasta el último momento del juicio. Yo creo que es uno de los actos que han ocurrido en Cuba a señalar. Finalmente, Lisandra Rivera Rodríguez, 28 años de edad, cumplió ya 65 días en una celda de castigo en la prisión de Mar Verde, Santiago de Cuba. La activista de la Unión Patriótica de Cuba fue detenida en diciembre del 2016. Está acusada por grabar un hecho de un abuso policial contra cuentapropistas. Desde que los cuentapropistas fueron al tribunal a decir allí que ella solo había grabado el testimonio de ellos porque la misma policía estaba violando sus derechos, la metieron en una celda de castigo, está incomunicada, nadie sabe. La gente sabe que está en esa celda de castigo, pero no hay acceso a ella, no puede haber acceso de abogados ni de los familiares, no la pueden ver, no saben cómo está. Es como una persona que está secuestrada en Cuba. Ese es un aspecto, ¿no?, de los marcos de la legalidad y de cómo se legaliza la represión en Cuba, como yo lo he visto desde el periodismo. Gracias. Gracias. Te agradezco, bueno, tu ponencia y la esperanza que da, porque en efecto la cultura totalitaria, o sea, sin lugar a duda, pues trae esa alienación de la sociedad y yo creo que, leyendo entre líneas lo que estaba diciendo, el sistema saca lo mejor, lo peor de las personas. Y por eso esas mismas personas que crecieron en una cultura totalitaria, cuando salen a un país libre, de pronto tú dices, pero mira, se ven transformados. Bueno, eso es el sistema de libertad que en efecto estimula esa cosa. Y, mira, me vino a la mente también la Asamblea Constituyente, la Constitución de 1940, cuando Blas Roque pues digo que en la Unión Soviética se podía decir lo que uno quería. Y ese gran cubano que nació por casualidad en Italia, Oreste Ferrara, le dijo, sí es cierto, en la Unión Soviética se puede criticar al régimen, pero solamente una vez. Ahora con ustedes, Santiago Ortiz.